Dios es fiel y es poderoso. Y saben que el mensaje de hoy lo titulé Entendiendo los tiempos de Dios. Tremendo esto, iglesia, porque vivimos tiempos finales, dice la Biblia. Para los que son lectores de las Escrituras, no es por ser fatalistas, pero son tiempos finales. Yo sé que para la juventud no es una buena noticia porque hay planes, porque hay proyectos, pero la Biblia nos enseña que para Dios un día es como 1000 años. Por lo tanto, para nosotros hace más de 2000 años que Cristo vino a esta tierra. Sin embargo, para Dios hace 2 días. Fíjense que el tiempo de Dios no es cronológico como es el tiempo nuestro. De 24 horas, de 365 días al año. El tiempo de Dios es totalmente distinto. Amén. Entonces, qué importante es que podamos meditar en la palabra. La palabra nos enseña que busquemos a Dios mientras pueda ser hallado. Y esto se refiere puntualmente mientras estamos con vida. Porque cuando la vida se va de nuestro cuerpo, después que viene el juicio, porque vamos al cielo o al infierno. Eso lo vamos a determinar nosotros. Eso sí lo decidimos nosotros. Dios nos dio la potestad de elegir, porque no somos robots. Fuimos creados con cuerpo, alma y espíritu, y Dios nos da ese libre albedrío que dicen por ahí, porque la Biblia no dice, no habla de libre albedrío, pero vamos a utilizar esa palabra, ¿sí? Libre albedrío es libre decisión. Yo decido si me acerco a Cristo o vivo lejos de Él. Ahora, si yo vivo lejos de Él, ¿por qué yo cuando me muero me voy al cielo? ¿Por qué Dios tiene la obligación de recibirme? Si yo en la tierra no me preocupé de conocerlo ni de conocer su palabra. A través de Jesucristo yo tengo el acceso al Padre. Amén. Amén. Por eso la Biblia nos enseña, busquemos a Dios mientras pueda ser hallado. No ese es el mensaje, pero bueno, siempre me gusta dar como puntapié inicial, porque somos cristocéntricos. La palabra es lo que dirige nuestras vidas y a eso hemos venido, a edificar nuestras vidas en la palabra de Dios. Y la palabra se encuentra en el libro de Ezequiel. Y dice así, Ezequiel 13, perdón. Leemos del 1 al 3. Qué calor que hace. ¿Hace calor ahí? Yo no soy amiga del calor, yo soy amiga del frío. Amo el invierno, así que al que no le gusta el frío, pero sí, acá se hace. Bueno, no, si ustedes también, yo por amor a ustedes me la soporto. Pero sí, se siente, está agradable acá. Sí, está agradable. ¿Tienen frío ustedes también? ¿Cómo están? ¿Bien? ¿Tiene calor? ¿Está bien, Carmen? Ah, bien, genial. Bueno, seguimos ahí con el aire. Bien, leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así, tiene como título Condenación de los falsos profetas. Yo estoy leyendo en la Reina Valera, Avi. Pero vamos a leer en la NTV, que me gusta más la traducción de la NTV. Es más entendible para nosotros. Dice, después recibí este mensaje del Señor, por supuesto que está hablando Ezequiel, hijo de hombre, profetiza contra los falsos profetas de Israel, que inventan sus propias profecías. Diles, escuchen la palabra del Señor. Esto dice el Señor soberano. ¿Qué aflicción les espera a los falsos profetas que siguen su propia imaginación y no han visto absolutamente nada? Dios poderoso, en esta hora, Señor, en tu presencia estamos, Dios mío, sabiendo que tu Santo Espíritu dirige nuestra mente y corazón. Toma el control, Señor, de esta reunión, de esta tu palabra, Dios mío, y que dé el fruto al 100%, para lo cual lo has preparado. En el nombre de Jesús, en tus manos encomendamos este tiempo para tu gloria, Señor. Amén. Tremenda la palabra de Ezequiel. Volvemos a leer el versículo 3. Dice, esto dice el Señor soberano. ¿Qué aflicción les espera a los falsos profetas que siguen su propia imaginación y no han visto absolutamente nada? Y como se dice por ahí cuando uno ve una película, cualquier similitud con la realidad es mera coincidencia. Acá no estamos hablando de coincidencia, sino que estamos hablando de tiempos. Si está escrito es porque tiene que suceder. Y saben que un pastor es un profeta,
porque anuncia la venida de Cristo. No es un profeta porque anda fabulando por ahí que Dios te va a prosperar, que Dios te va a bendecir, que Dios te va a dar un carro nuevo, dice por ahí, que Dios te va a dar una casa. Claro que sí, yo creo que Dios me va a dar todo eso. Pero lo más importante de todo es la salvación de mi alma. El Señor mismo en su palabra dice: ¿de qué le sirve al hombre tener todo lo material y perder su alma? Entonces no debemos estar aferrados a lo económico. Claro que es lindo vivir holgado, tener una economía distendida, porque día tras día vamos ganando el mango. Pero el Señor nos enseña que Él tiene cuidado de nosotros. Amén. Entonces cuando nosotros nos aferramos y nos enfocamos tanto en lo material, yo lo estoy desautorizando a Dios sobre mi vida. Le estoy diciendo: Dios, vos no tenés el poder para hacer eso en mi economía. Entonces, lo que esté afectando a mi corazón va a afectar mi relación con Dios también, porque yo lo estoy haciendo a Dios mentiroso, ¿sí? Entonces, volvemos a la palabra. El pastor da el anuncio de que Cristo viene y da un anuncio por el cumplimiento de la palabra del Señor. La persona que da la palabra da la semilla. No me voy a ir puntualmente cuando el Señor habla del sembrador que salió a sembrar y habla de la semilla, ¿no? Dice: una cayó entre espinos, otra cayó entre pedregales. Yo lo parafraseo para no irnos del tema central. Y saben que la tierra es mi corazón. La semilla es la palabra de Dios. Yo puedo venir a este lugar, puedo venir a la iglesia, escuchar la palabra, pero cuando salí me olvidé de todo lo que se predicó acá, todo lo que yo le canté al Señor, todo lo que vino a mi mente, yo lo desecho. Salí, crucé la puerta y ya me olvidé. Esa palabra cayó entre piedras, no echó raíz. Vino Satanás, se robó la semilla. Entonces yo mañana es como que vine al club, no vine a la iglesia, vine al club. Y eso ofende también el corazón de Dios, porque Dios merece gloria y honra, porque en este lugar predicamos de su palabra. Amén. Amén. Vamos a ver qué es lo que nos dice el libro de Gálatas, capítulo 5. (5:22) Y dice: pero la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestras vidas es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. No existen leyes contra esas cosas. Lo voy a leer acá sí en la Reina Valera, porque me gusta más. Dice: más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Muchas veces está mal enseñado este pasaje, iglesia. Les voy a definir una palabra, por ahí los que están en el secundario, los que están en el terciario la pueden descifrar. ¿Alguien sabe qué significa exégesis? ¿Estudiantes por ahí? ¿No? Bueno, puede que sea muy teológica. Exégesis significa decir lo que la palabra dice. Eisegesis, lleva ahí, eisegesis, significa decir todo lo contrario, lo que la palabra no dice. Si no la sabían, anótenla. Ahí aprendieron una palabra nueva para el vocabulario teológico, ¿sí? Y dice: más el fruto del Espíritu, no los frutos del Espíritu. Es un solo Espíritu. Por ende, el fruto tiene 9 características. Y acá nos la menciona. Es amor, es gozo, es paz, es paciencia, benignidad, bondad, fe. Si yo tengo paz, pero no tengo paciencia, hay algo que está mal en mi vida, que no está alineado con Cristo, ¿sí? Si yo tengo mansedumbre, pero ay, no me hagas enojar, porque me salta la tanada, me salta la gallegada, y no saber cómo, ahí no están los frutos, porque la palabra de Dios dice: por los frutos los vas a conocer, ¿sí? ¿Y cuáles son los frutos? Acá están, 9 características: amor, gozo,
paz, paciencia, benignidad, fe, templanza. En medio de la crisis, en medio de la dificultad, nuestro Dios se glorifica cuando yo se lo pido y cuando yo lo dejo a Él que obre a través de su Espíritu Santo en mi vida. ¿Sí? Entonces, Dios no hace magia en mi vida. Dios hace en la medida que yo lo dejo obrar en mi corazón. Y para eso lo voy a invitar al libro de Santiago, capítulo 4, versículo 7. Sigo en la Reina Valera. Y dice así: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. ¿Qué dice la palabra que tenemos que hacer? Someternos. Uy, no, pastora, pero eso es arcaico. ¿Qué me habla de sometimiento si hoy estamos en otra era? Vamos a ver qué nos dice la traducción actual. Dice: así que humíllense delante de Dios. Humillarnos delante de Dios. Dios no se rehúsa contra un corazón contrito y humillado, sino por el contrario. A Él le agrada cuando nosotros derramamos nuestro corazón delante de Él. Así que humíllense delante de Dios, resistan al diablo y Él huirá de ustedes. ¿Y cómo ustedes piensan que Satanás se manifiesta en nuestras vidas? Primero, a través de los malos pensamientos. A través de los malos pensamientos viene el mal carácter, viene el mal pensar de la otra persona. Capaz que la otra persona ni está enterada, pero Satanás ahí está taladrando. Y si yo empiezo a darle cabida, por decir así un lenguaje muy de joven, ¿no? Vamos a ponernos más del lado de los jóvenes. Le doy cabida en mi vida, ahí Satanás tomó ventaja, porque yo empecé a dialogar con él. Y justamente a través de esta palabra pensaba en una noticia muy triste, que fue de ayer o de hoy, una familia, ¿no? que falleció por Villa Crespo. ¿Ustedes quién sabe que prevaleció ahí? Satanás, con maquinaciones diabólicas. Lo atribuyen a, no, era enferma psiquiátrica. Por supuesto que la ciencia va a intervenir a través de una pastilla, a través de sedar y demás. Pero Dios es soberano. La palabra de Dios nos dice que si nos humillamos delante de Dios, Satanás huye. Entonces miren cómo una familia tan linda, me imagino con proyectos por delante, de la noche a la mañana, Satanás entró en la cabeza de esta mujer y mató a su familia, mató a sus hijos, mató a su esposo. Y lo que es más doloroso de esto, iglesia, si estas personas conocían a Cristo. Eso es lo que yo siempre me pregunto. Y es lo que yo siempre, cuando tengo la oportunidad de hablar con alguien, le planteo esto: nosotros no tenemos potestad sobre nuestras vidas. Hoy justamente hablaba con una persona muy joven que está depresiva porque su tía falleció, también muy joven, de 50 años. Pero ella estaba bien, ella no tenía ninguna enfermedad, se fue a dormir y no se despertó. Y ahí con más razón me dio la entrada a la palabra de Dios. No tenemos potestad sobre nuestras vidas. Entonces, qué importante que nosotros busquemos a Dios mientras pueda ser hallado. Porque después, iglesia, viene el juicio. Ya no hay marcha atrás. Ahí la palabra de Dios nos dice que en el juicio Dios va a confrontarme a mí. ¿Cuántas veces tuviste la oportunidad de escuchar el Evangelio de salvación? Yo no te estoy hablando de religión. Yo te estoy hablando del Evangelio de salvación, de ese Cristo que salva, sana y liberta. Lo dice ahí. Libera nuestras vidas de la condenación eterna. Libera nuestras vidas de las garras del maligno. Entonces, no voy a tener excusa. Porque la palabra nos dice que si yo nunca, pongámosle a nuestros antepasados, nunca oí la palabra o nunca leí la palabra, la creación misma habla de que hay un creador superior. Por lo tanto, no tenemos excusa. El ser humano no tiene excusa, iglesia. Entonces, qué importante que cuando la semilla se siembra, que la semilla, que es la palabra del Señor, tiene que haber frutos en mi vida. ¿Frutos de qué? De arrepentimiento, nos enseña la palabra. Yo iba por este camino, para allá, iba camino a un precipicio. La palabra de Dios nos enseña que el camino es ancho, el de la perdición, mas el camino a la salvación eterna es angosto. O sea que yo me tengo que esforzar para pasar. Yo tengo que obtener esa corona la cual me fue preparada. Pero yo tengo que resignar, sí, por ahí
mis pensamientos, rendirlos a los pies de Cristo, decir, Señor, yo no puedo con esto, no puedo perdonar a esta persona, no puedo contra esto que me arrastra, pero el Señor dice, vengan a mí los que están trabajados y cansados, que yo les daré el descanso. Nuestro Dios no miente, iglesia, nuestro Dios no emparcha, nuestro Dios hace las cosas nuevas y nosotros tenemos que entender eso. No tenemos que ser simples lectores. ¿Saben qué? Satanás es un estratega número 1. No le voy a dar mérito, pero sí que es perseverante. Él te dice, anda a la iglesia, lee la Biblia, pero no lo pongas por obra, porque si no sos un religioso evangélico. Entonces ahí ya uno se queda tildado. No, pero yo no quiero ser un religioso. Dios no vino por los religiosos. Él dice que Él vino a buscar ¿a qué? A los perdidos. Que Él vino a buscar ¿a quién? A los enfermos. Porque nuestra alma estaba enferma cuando nosotros estamos apartados de Cristo. Entonces Él es el médico por excelencia que me va a dar la libertad. ¿Amén? ¿Cuántos creen en esto? Denle palmas al Rey, iglesia. Porque nuestro Dios habla nuestras vidas. Gracias, Señor. Nuestro Dios es poderoso, iglesia. Entonces yo tengo que demostrar frutos de arrepentimiento. Cuando yo digo que yo creo en ese Dios poderoso, en ese Dios victorioso, que ha cambiado mi lamento en baile, no es que a mí de la noche a la mañana se me solucionaron los problemas y yo no tengo más problemas. No, las situaciones difíciles están, pero yo confío en ese Dios que me entrega la victoria espiritual, porque saben que lo espiritual se traslada a lo natural, como acabamos de decirlo de esta familia. Algo sucedió en lo espiritual que a esta mujer le llevó a tomar la determinación de matar a sus hijos y a su esposo. Algo sucedió en lo espiritual. ¿O no les sucede a ustedes que por ahí están tranquilos en su casa, por ahí limpiando, trabajando, o en la escuela, los más jóvenes haciendo sus quehaceres? De golpe vino una semilla de algo que uno dice, ¿y esto de dónde salió? Que me generó una bronca que hasta me dio ganas de matar a alguien. Eso viene del mismo infierno. Entonces ahí es donde yo tengo que rendir mi vida a Cristo, como nos enseña en el libro de Santiago. Y Satanás huye, porque yo le quito toda autoridad. ¿Amén? Amén. Entonces, Dios dice que si yo soy manso, en su palabra nos enseña, yo no puedo decir que soy manso y cuando algo no me gusta, ya no soy más manso. Ya me rebelé contra el espíritu y alguien dijo por ahí, sacrifico mi carne, ¿no? Cosa que es difícil, o lo sacrifico al otro con mi lengua, ¿no? Cosa que es difícil, también es fácil, no es difícil. La lengua es como un foco, dice la palabra, parafraseando, ¿no? Un miembro tan pequeño y que puede generar un incendio tan grande. Puede destruir la vida de una persona difamando, hablando mal, ¿no es cierto? Entonces eso no viene de Dios. Y saben que nosotros somos la luz del mundo. La Biblia dice que somos la sal de esta tierra. Y claro que no es literal. Yo no soy sal, ni soy luz. Pero saben que nuestro Dios escribe por parábolas en su palabra. ¿Alguien sabe lo que significa parábolas? Semejanza de algo. Semejanza de algo. Bien, Marga, me gusta eso. Semejanza de algo. Se utiliza un objeto para describir y poder utilizar y que yo entienda que yo soy la luz en Cristo, que yo soy la sal de este mundo en Cristo, no es literal. Es parábola, ¿sí? Cuando Jesucristo dice que Él es el Cordero, Él no es un animalito, Él es la puerta, Él no es una puerta, sino que Él nos está haciendo comprender su palabra a través de objetos que yo puedo visualizar y comprender en lo espiritual cómo va a trabajar sobre mi vida. ¿Amén? Entonces, el corazón de las personas es como un campo. Hoy siembro, pero no cosecho hoy. Yo tengo que tener paciencia. Hablaba hoy con alguien y le decía esto, ¿no? Yo tengo que tener paciencia. Tengo que esperar en Cristo porque mi Dios me va a sorprender. Regarlo a través de las oraciones. No ser ese religioso que Satanás quiere que sea
Bueno, sí, anda a la iglesia, escucha la Biblia, lee la Biblia, canta unos coritos y después volvé y seguí con tu vida. Eso es hipocresía, iglesia. Y vamos a ver qué es lo que nos dice el libro de Isaías. Isaías capítulo 5. Esperen que se me perdió. Pensé que lo había anotado. A ver, Pablo, si lo tenés, donde habla de los ayes. Está en Isaías 5:8. Isaías 5:8. Bueno, a ver si está ahí proyectado. No, Isaías 5:8. Vamos a ver de qué nos habla. Y ahí nos está advirtiendo la palabra del Señor, de los ay del Señor. Dice, ay de los que juntan casa con casa y allegan heredad a heredad. Esa es la Reina Valera, ¿no? Vamos a leer la NTV. ¿Qué aflicción para ustedes se apropian de una casa tras otra y de un campo tras otro hasta que todos queden desalojados y ustedes vivan solos en la tierra? Seguimos uno más. Dice, pero yo he oído al Señor de los ejércitos celestiales hacer un juramento solemne. Muchas casas quedarán abandonadas, hasta mansiones hermosas estarán vacías. Uno más. 4 hectáreas de viñedo no producirán ni 21 litros de vino, ni 10 canastas de semillas, solo darán una canasta de grano. Bueno, no era ese, El 20, ahí me parece que está, sí, porque habla de los ayes, y esa sí la vamos a tener en la NTV, en la Reina Valera, perdón, Avi. Y dice, ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tiniebla y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Leemos uno más. Ay de los sabios en sus ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos. ¿Saben por qué el ay está sin H? ¿Por qué? Es una exclamación, es un dolor. ¡Ay! ¡Ay de dolor! A lo que lo malo le dicen bueno. Y ustedes díganme si el mundo hoy no vive así. No importa, vos hacés lo que tu corazón diga. La Biblia nos enseña que nuestro corazón es perverso, que nuestro corazón me va a desviar de las cosas del Señor. A lo malo le llaman bueno. A un varón le dice, ¿te gusta otro varón? Está bien, hacelo. Claro, se va por la puerta ancha, se va a un precipicio, se va a una eternidad de fuego, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que entender esto que yo les estoy diciendo. ¡Ay!, nos dice la palabra del Señor. ¡Ay de dolor! Entonces yo tengo que entender que la Biblia está llamando mi atención, que me está exhortando a que yo tengo que entrar por la puerta angosta. Entonces por eso les decía que el corazón de las personas es como un campo. Hoy siembro, no voy a cosechar inmediatamente. La palabra va a dar su fruto en mi vida en la medida que yo deje obrar la palabra. Porque la palabra, pierda cuidado, que le va a exhortar, le va a llamar su atención, va a captar su atención cuando esté haciendo algo malo. Cuidado, te pagaron de más, mirá. Fuiste al almacén, te dieron mal el cuento, devuélvelo. No, si Dios me quiere bendecir, por eso me dio plata de más. No, eso no viene de Dios, eso viene de Satanás. Yo tengo que ir y devolverle, sea 1 peso, sea 1000, lo que fuere, porque no es mío. Y Dios no añade bendición. ¿Sí? Entonces, a lo malo llaman bueno. No, yo soy de los que hacen las cosas correctas, porque yo busco agradarle a mi Dios. Yo no busco ser un legalista de ir a la casa de Dios, de ir a la iglesia, leer la Biblia y cuando salí de acá hago lo que se me da la gana. Eso es tener una doble vida. Eso es ser hipócrita, dice la palabra de Dios. ¿Y saben qué? En el mismo campo que es mi corazón, suceden muchas cosas. Está confrontada la maldad con la parte buena, ¿sí? O sea, ahí, como les decía, lo espiritual se traslada a lo natural. Entonces, la voluntad de Dios
tiene tiempos en mi vida, en mi corazón, lo cual la palabra fue sembrada. Si yo le voy a dar lugar, va a dar el fruto. Y si no, Satanás va a venir y la va a quitar. Entonces, de mí depende. Y el tiempo más importante, iglesia, es el tiempo de observar el cumplimiento de las profecías. Como yo les decía al comienzo, un pastor es el profeta de este lugar, el que anuncia lo que va a venir. ¿Quién viene? ¿A quién esperamos nosotros? A Jesucristo, amén. Esperamos a Cristo. Y si Cristo no viene, y a mí me toca partir, que sea la presencia de Dios. Yo estoy preparado, estoy preparada para irme a la presencia de Dios. No tengo que vacilar en esto. Estamos en tiempos muy difíciles, donde uno por ahí anda comprando, anda haciendo cosas en la calle. Uno puede ser atropellado o vienen y te roban. Desgraciadamente vivimos esos tiempos, pero debemos estar preparados, porque no tenemos potestad sobre nuestra vida. Nadie sabe lo que le depara mañana. Nadie sabe si mañana abre sus ojos y se levanta. Pastora, pero qué fatalista que. No soy fatalista, soy realista. Tenemos que estar preparados, iglesia, porque después que partimos de esta tierra, viene el juicio. Y en eso debemos de pensar. Y vamos a ver qué es lo que nos dice Primera de Corintios, capítulo 15. No se me apagó esto. Versículo 14. Primera de Corintios 15, 14. Dice así: y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Acá Pablo se estaba debatiendo con la resurrección de Cristo, pero yo lo que quiero apuntar es que es en vano nuestra enseñanza, iglesia. Acá como nos enseña en Corintios, si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es nuestra fe, vana es nuestra enseñanza. Entonces la palabra de Dios tiene cumplimiento a través de nuestras vidas, a través de mis hechos, a través de los frutos que yo voy a dar, el fruto del Espíritu, ¿sí? Y si no puedo reconocer los tiempos de Dios, la Biblia enseña que es hipocresía. Vamos a ver qué es lo que nos dice el libro de Lucas, capítulo 12. Versículo 54. Vamos a leer desde el 54. Y dice: ¿cómo no reconocéis este tiempo? Dice el Señor. Estoy en la Reina Valera. Decía también a la multitud: cuando ves la nube que sale del poniente, luego decís, agua viene, y así sucede. Cuando sopla el viento del sur, decís, hará calor, y lo hace. Hipócritas, dice el Señor, ¿sabéis distinguir el aspecto del cielo de la tierra y no distinguís este tiempo? Donde justamente el profeta Isaías, ¿sí?, que vino 400 años antes que nuestro Redentor, anuncia que en los últimos tiempos a lo bueno van a llamar malo y a lo malo bueno. Y no sabemos reconocer los tiempos. Sabemos cuándo viene la lluvia, sabemos cuándo va a venir el calor, pero no sabemos distinguir cuando sucede esto de la ideología de género, ¿sí?, cuando buscan confundir a los más pequeños en su sexualidad. Eso es saber reconocer los tiempos, estar preparados para la venida de Cristo, iglesia. Algo va a acontecer. Pero volvemos, no es por ser fatalista. Y la gente fabula. Justamente pensaba esto que sucedió la semana pasada o hace como 10 días en Roma, ¿sí?, en el otro continente, el elegir a un papa, y que la gente decía, y se viene el papa negro. No, y yo digo, ¿pero dónde dice eso la Biblia? Y a uno que asiste a la iglesia dice, no, que se viene el fin del mundo porque viene el papa negro. ¿Pero dónde dice eso en la Biblia? Si el Señor nos dice en su palabra que solo el Padre sabe cuándo es el fin. Él no lo sabe, pero sí nos deja una serie de acontecimientos escrita cuando el Señor nos dice, cuando ves que la higuera florece es porque el verano se acerca. Bueno, cuando veas que suceden todas estas cosas, guerra, ¿sí?, de nación contra nación, reino contra reino,
Y esto uno lo puede ver a diario, lamentablemente. Cuando ves que todas estas cosas suceden, cuando se levanta padre contra hijo, hijo contra madre, acabamos de detallar una desgracia que sucedió en la familia. No es casualidad, iglesia. Estamos en tiempos difíciles, en tiempos finales se puede decir, donde a lo malo llaman bueno y a lo bueno malo. Entonces nosotros somos los que tenemos que determinar en Cristo Jesús a quién vamos a servir. Si vamos a servir a ese Dios que me liberó de las garras del maligno, o yo sigo mi vida a mi gusto y antojo, y Dios allá lejos y yo acá en la tierra haciendo mi vida. A mí que no me hinchen con eso del evangelio, porque eso no es para mí. Siempre me acuerdo cuando nos predicaron de Cristo y la persona que primero llegó mi esposo, ¿no? Recuerdo, si alguna vez le conté el testimonio, perdón que sea reiterativa en esto, pero edifica las vidas. Mi esposo, nosotros teníamos el matrimonio en crisis, ya no iba para más. Ya éramos perro y gato, ya nos revolvíamos con las cosas. Era un infierno realmente. Gracias a Dios que mis hijas no estaban, porque yo siempre decía que nunca iba a tener hijos, porque yo veía que mi matrimonio estaba en crisis y no conocía a Cristo. Y alguien le predicó a mi esposo y me acuerdo que ese día me dice, los dos trabajábamos mucho, de sol a sol. ¿De qué sirvió? De nada, de tener una vida vacía, desordenada. Por ahí considerar que teníamos muchos amigos, pero en el momento de las dificultades los amigos se fueron, quedamos solos. Y mi esposo me dice, me voy a la iglesia hoy, porque me invitaron. Yo le dije, bueno, anda a la iglesia, que Dios te ayude, porque yo no te aguanto más. Esa fue, mire qué mujer sabia, ¿no? Esa fue mi respuesta, usted no haga eso, ¿no? Nosotros hoy somos cristianos. Después la persona que le predica a mi esposo, dice, déjame que le lleve el mensaje a tu esposa, que le predique a ella. Y yo me acuerdo que siempre me vi en esa imagen. Yo muy osada también, estaba con mi cigarrillo en la mano, le invito a este hermano, hoy me acuerdo y digo, Señor, qué vergüenza, porque me da vergüenza eso. Y este hermano tuvo una paciencia. Y bueno, me empieza a predicar. Y yo le digo, pero a ver, escúchame, si el hombre desciende del mono, y él agarra y me dice, yo soy más lindo que el mono. No, como para meterle una cuota de humor. Y era verdad todo lo que me estaba diciendo. Y ahí vino el Espíritu Santo, quebrantó mi vida, trajo convicción de pecado, de justicia y de juicio. Solo el Espíritu Santo, iglesia, puede hacer eso en mi vida. Nosotros no tenemos la potestad de convencer a nadie por más agraciada que sea. Si Dios no pone esa gracia en mi vida a través de su Santo Espíritu, yo no convenzo a nadie. Es el Espíritu Santo a través mío. Por lo tanto, por eso yo tengo que ser ese recipiente que me lleno de la palabra de Dios. Porque si yo me lleno de la palabra de Dios, cuando yo abro mi boca, ¿qué va a fluir? Palabra de Dios. Ahora, si yo me lleno de Netflix, yo me lleno de series, me lleno de lo que quieras decirle hoy, atribuirle, ¿y de qué Cristo le voy a predicar? No, porque yo en Netflix, no me acuerdo en qué plataforma, está The Chosen. Bueno, gloria a Dios si viste The Chosen, porque es bien bíblico. Pero por lo menos llena tu vida con The Chosen, que habla de la palabra de Dios y vas a aprender los caminos del Señor por esta tierra. Pero el Espíritu Santo va a usar de lo que yo tenga depositado en mi vida, ¿sí? Entonces yo tengo que ser esa carta leída, esa carta de presentación, que el que me ve a mí, ve a Jesucristo. Hace poco hablaba con alguien, yo siempre donde voy, justo le compartí al hermano Hernán, yo busco meter la palabra, porque me inquieta, yo no me puedo quedar callada. Digo, Señor, yo qué sé si esta no es la última oportunidad de esta persona. Y sabe que uno se encuentra con mucha gente apartada por distintas situaciones, porque tuvo una mala experiencia en una iglesia, porque le traicionaron, por lo que fuere. Pero Dios nos llama con lazos de amor a su casa, a edificar nuestras vidas. Y esta persona me decía, mientras yo le hablaba, ¿de qué trabajás? Me dice. Le dije de qué trabajaba. Me dice, yo pensé que me ibas a decir que eras pastora. Y me reí, le digo, sí, soy pastora, pero no quería chapear. Me dice, no, porque me hablaste diferente. Pero no es que yo le hablé diferente porque yo tenga un título. A mí el título no me salva.
A mí el que me salva es Jesucristo. Y si yo estoy llena de la palabra del Señor, yo voy a hablar de la palabra del Señor y voy a dar palabras de esperanza a aquel que está desahuciado, a aquel que está desesperanzado, a aquel que no tiene recursos porque su matrimonio está en crisis, porque sus hijos están en droga, por lo que fuere, porque su familia está que no tiene un mañana, su familia no tiene esperanza, no tiene proyecto. Nuestro Dios puede revertir la maldición en bendición, porque a ese Dios predicamos, iglesia. Dale palmas al Rey de Reyes y Señor de Señores, porque nuestro Dios habla en esta tarde. Gracias, Señor. Y para ir finalizando, iglesia, saben que todo lo que no figura en la palabra de Dios es mentira. Como hablamos recién, hace poco hubo un suceso en Roma. Es mentira. Usted tiene una duda, consulta a los pastores, consulte a los hermanos crecidos. Ahora tenemos el FB que el hermano Hernán está dando. Todo lo que no figura en la palabra de Dios es mentira. Entonces nosotros nos basamos en este libro, ¿sí? Que nos instruye y capacita día tras día. Vamos a ver qué es lo que nos dice Apocalipsis 22, versículo 7. Y dice así: he aquí vengo presto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. A ver la NTV, David, 22:7. Miren, yo vengo pronto. Benditos son los que obedecen la palabra de la profecía que están escritas en este libro. ¿En dónde están escritas las profecías del Señor? En la Biblia. En la Biblia. Si alguien me viene con un evangelio diferente, dice Pablo, sea anatema, sea incrédulo, sea neófito, esas palabras bien teológicas que figuran en la palabra de Dios, sea anatema. O sea, es mentira. Si algo no está en la palabra de Dios, nosotros esperamos a ese Dios poderoso que viene por su iglesia, viene por sus hijos. Nuestro Dios nos regaló la vida eterna a través de su muerte vicaria, iglesia. Y ese Cristo es el que predicamos. Nosotros no predicamos desde este lugar buscar agradarle a la gente, sino que tengan un verdadero encuentro con Jesucristo. Porque a ese Cristo vamos a ver cara a cara un día. Vamos a estar en su presencia y nos preparamos para eso. ¿De qué sirve que yo venga a la iglesia y aparente adorarle o aparente cantarle, pero mi mente está lejos? Si Dios sabe que mi corazón no está en Él. No sirve, eso no le sirve a Dios y no me sirve a mí. Entonces paso a ser carnada de Satanás. Pero yo en este día aprendí algo, que si yo someto mi vida a Jesucristo, Satanás huye y no tiene ventaja sobre mi vida. ¿Amén? Ponete en pie. Vamos a adorar a nuestro Dios, vamos a presentar nuestras vidas como esa vasija que busca ser llena de la presencia del Señor. Esa vasija que busca que nuestro Dios deposite de su Santo Espíritu en lo más profundo de mi interior, porque su palabra nos enseña que cuando nosotros clamamos a Él, de nuestro interior corren ríos de agua viva. Y eso es lo que hace el Espíritu Santo a través de su palabra, cuando habla en medio de su iglesia, porque a Él buscamos agradarle, iglesia. En esta adoración que vamos a presentar a nuestro Dios, yo te animo a que eleves tus manos al cielo. Desconozco cómo está tu relación con Dios, pero Dios sí sabe. Amén. Y que le digas: Señor, yo me presento tal cual soy. Quiero despojarme, Señor, de toda doble vida, de toda hipocresía, Señor. Aún, Señor, dejo a los pies de tu cruz todo lo que me aleja de tu presencia, porque no bendice ni edifica mi vida. Señor, toma el control de mi vida. Rendile tu vida a Cristo. Hacelo a el Rey y Señor de tu vida. Y Él es el que va a guiar tus pasos. Él es el que abre esos senderos, el que ilumina tu camino. Cuando vos te rendís delante de su presencia, habla con Él, solo con Él. Es Él y vos en esta hora. Ya no hay otra cosa en que pensar, más en la palabra que hemos recibido, la cual nuestro corazón
Anhelamos más de ti, Jesús. Anhelamos más de tu presencia, Señor. Adorale, adorale, iglesia. Menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Ahora sí. Señor, en esta noche tu palabra ha sido predicada, Señor. Estos son los tiempos que estamos viviendo, Señor, y necesitamos tu presencia en nuestras vidas, Señor. Necesitamos, Señor, que tomes el control. Señor, habrá voces que se levantan, habrá profecías falsas, habrá señales falsas, Señor. Pero la iglesia sigue la voz de su pastor, la voz del Maestro, la voz de Jesucristo. Solo en el Señor, pero solo en el Señor tenemos salvación. En Él encontramos abrigo, en Él encontramos la fuerza necesaria para nuestra vida. Señor, en esta noche, en el nombre de Jesús, mira a tus hijos, Señor, un grupo de tus hijos, Señor, en esta noche ha recibido la palabra. Señor, solo usted conoce cómo ha vivido cada uno. Si hay necesidad, Señor, tal vez ya te la presentó y te pedimos que suplas toda necesidad. Tal vez alguno se asuste por los tiempos que vivimos. Solo en usted encontramos la protección. Solo en usted encontramos la bendición. Padre, líbranos. Danos sabiduría en este tiempo para tomar decisiones sabias, para entender cuál es el camino, dar un discernimiento espiritual, Señor, en el nombre de Jesús. Señor, que a través de tu palabra podemos darle también la palabra a otros, para que muchos sean empezando en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, habla con Dios, habla con Dios. Está aquí en la presencia del Espíritu Santo. Habla con Él. Señor, escucha la voz de tus hijos. En el nombre de Jesús. A ti, Señor. Gracias. Siempre cuando adoramos al Señor, hablamos con Él. Y yo quisiera que juntos podamos hacer una oración. Sé que usted ya ha hablado, le ha presentado a Dios, pero para ayudar a aquellos que tal vez nos visitan por primera vez, alguno que tal vez se ha quedado y dice, yo no he hablado con el Señor, no le he dicho lo que realmente dice la palabra y no entendí. Vamos a orar juntos. Yo quiero animarlo a que podamos repetir esta oración. Señor Jesús, en esta noche me arrepiento de todos mis pecados. Señor, necesito tu ayuda para estos tiempos. Necesito la guía para estos tiempos. Toma el control, Señor. Ayúdame en mi hogar, en mi matrimonio, en mi familia, en mi trabajo, con mi salud. Señor, quiero estar preparado para cuando venga. Dame crecimiento espiritual en palabra para darle a otros también. Gracias, Señor,
porque me has hablado una vez más. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Gracias, Señor. Vamos a darle la gloria al Señor. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor.